Vamos a meditar en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ir al capítulo 11. Vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el 24. Vamos a hacer una oración y para continuar. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, gracias Dios mío por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, de poder compartir juntos como iglesia este momento de adoración. Gracias porque en tu infinita misericordia te ha placido salvar a nuestras almas y atraer a otras, Señor, que tú con cuerdas de amor estás trayendo hacia tus pies. Permite, Señor, que todo lo que hagamos acá siempre sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Que la palabra que hoy día vamos a meditar también se guarde en nuestro corazón y sea, Señor, para vivirla, una teología para vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Antes de proceder a leer el texto, quiero mandarles muchos saludos de parte de la Iglesia Capilla de la Roca, de La Molina, que este último domingo estuvimos visitando. El pastor Daniel Calle es un pastor que también enseñaba antes en el Moore College, en el Moclam, que algunos se acordarán, era un instituto donde estudiábamos algunos hermanos acá. Muy amables, la verdad, ellos les mandan sus saludos y están anhelosos de un día venir a visitarnos también, o que nosotros vayamos un equipo por allá, ¿no? De repente, para octubre va a haber una conferencia con el pastor Joel Vick. Está a 30 soles la inscripción de la conferencia. Para los que quieran, pueden ir de una vez separando su cupo. Nos vamos en mancha. Amén. Sí, la verdad siempre es bueno irnos un equipito para que vayan conociéndonos, hermanos. Iglesias amigas que tienen la misma confesión de fe que nosotros. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Romanos capítulo 1, vamos al verso 1. Dice así, capítulo 1 de Romanos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Era un dios pagano. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, ¿no? Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, o sea, citando a David del Antiguo Testamento, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, agóbiales la espalda para siempre. Verso 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas ni tú ni a la raíz, sino la raíz a ti. Pues de las ramas dirás, fueron desagajadas para que yo fuese injertado.
Bien, pero fue por su incredulidad y por eso fueron desagajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios, ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pero de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues es poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Un poco extenso, vamos a explicarlo. Dejábamos el sermón de Romanos anterior aclarando un poco. Recuerdan que estábamos viendo quién era el verdadero Israel, ¿no? ¿Quién es Israel realmente? Y Pablo deja bien en claro en el capítulo 9, citando el capítulo 2, que la verdadera circuncisión, el Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16, o sea, el verdadero judío, dice también, ¿quiénes son? A ver si se acuerdan. ¿Quiénes son? La iglesia, los creyentes. Y vimos que no hay forma de ser pueblo de Dios, no hay forma de que haya ciudad santa, no hay forma de estar en pacto si no es a través de Cristo. ¿Se dan cuenta? Solo a través de Cristo hay pueblo de Dios. Solo a través de Cristo hay niña de los ojos. Solo a través de Cristo hay Israel. Si no es a través de Cristo, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué vimos? Que la nación del Estado israelí actual, por la controversia que hubo, ¿se acuerdan? No tenía nada que ver con el Israel de la Biblia, ¿no? Porque el Israel de la Biblia, como vimos en Apocalipsis 11:8 y otros textos, el sermón pasado, había terminado por convertirse en los enemigos de Dios. En Babilonia, en la gran ramera, ¿no? En la ciudad grande, ellos eran. Pero este Estado israelí actual no tiene nada que ver ya, porque si lo tuvieran, serían ese pueblo enemigo. Pero Dios ya los destruyó en su momento. Mateo 24 profetiza la destrucción del templo y de Jerusalén, y en el año 70, después de Cristo, se cumple proféticamente este evento que se llama la Gran Tribulación. Ya pasó, ya no está, no es en el futuro como vemos en las películas, no. Por eso tenemos que hacer, hermanos, doctrina de las Escrituras en el contexto histórico y la interpretación histórica de la Biblia, y no solo decir lo que dice un hermano, porque cualquiera dice algo de un púlpito sin probarlo, o lo que vemos en la cultura popular, que son las películas, o cómics, revistas, blogs, cosas por ahí. ¿Amén? Una vez dejado claro esto, entonces había gentiles que sabían de la realidad del pueblo de Israel étnico y que habían llegado a una conclusión extremis. Esta conclusión era, entonces Dios ya no va a salvar a los judíos, porque al ser los enemigos de Dios como nación, no los va a salvar entonces. No, tampoco es así, ¿ves? No nos vamos a ir al extremo. Por eso él dice, pero ¿ha descartado Dios a su pueblo? De esta pregunta de Pablo surge de este drama de que habiendo tenido ellos a los profetas, ¿no? Habiendo tenido la escritura, el sacerdocio, terminaron desbarrancando todo. Terminaron convirtiéndose ellos en los que mataron al mismo Mesías. Pero eso no significa ahora que él va a abandonar, no ese único pacto que tiene, porque el único pacto de Dios es uno. Y todos los que vengan a él, sean judíos o gentiles en ese tiempo, eran salvos y son salvos aún. Amén. También recordando que todo lo que hemos leído, Pablo está hablando en tiempo presente, no está hablando de un futuro. No está hablando de un futuro, sino que lo podemos aplicar para toda la era de la iglesia, pero no está hablando de un futuro, está hablando en el tiempo presente. Cuando había esa controversia, por lo cual los romanos pensaban que los judíos estaban siendo desechados. Pero por otro lado había otro grupo de judíos que estaba tratando de judaizar. Esos son los problemas que Pablo se encontró en Galacia, en Éfeso, en Filipos, ¿no? Los judaizantes, que lo único que lograban eran de que los romanos antijudíos, ¿no? Se pongan más así, ¿no? Peor todavía, ¿no? Al ver la actitud de estos judaizantes, decían, no, que no solo son herejes, sino que ustedes ya no tienen salvación. No, no es que no tengan salvación, porque Cristo murió para que todos vengan a Él. Y acá viene este pasaje. Él usa la imagen de un olivo, ¿no? Un olivo que tiene raíces. Pero este olivo, hay interpretaciones que algunos dicen,
el olivo es Israel. Hermanos, el olivo es el pacto. Te repito, no hay forma de estar en pacto con Dios si no es a través de Cristo. Y Él les dice, si las ramas naturales, o sea, los judíos étnicos que al principio se les dio el pacto y las promesas y lo rompieron todo, fueron descartados, ¿no? Tú que eres un olivo silvestre que se te llamó ya a ser parte de la iglesia, porque ahora en la iglesia no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni griego. Ahora que tú eres parte de la iglesia, no te burles de los judíos, porque tarde o temprano el Señor tiene sus elegidos entre los judíos. ¿Amén? ¿Se me entiende? Amén. Tiene sus elegidos entre los judíos. Y ellos iban a venir a Cristo en el momento del Señor. Y eso les está diciendo, ¿no? Es una revelación profunda de cómo Pablo está explicando. Dios no ha rechazado a los individuos que están dentro de ese pueblo de Israel, tanto del siglo I como los de este estado que no tienen nada que ver incluso. No, o sea, aquellos, por ejemplo, que practican la religión talmúdica, que sí son, digamos, los herederos de los que crucificaron al Mesías, Dios no los ha desechado en el sentido de que Él tiene sus elegidos dentro de ellos, así como tiene sus elegidos dentro de los grupos de pecado que hay en el mundo, ¿no? Diferentes tipos de grupos. El Señor tiene sus elegidos en todas las naciones. Entonces, Cristo no ha rechazado a su pueblo, sino que deja bien clara cuál es la definición de qué es su pueblo. Por eso el mismo libro de Romanos dice, en Romanos 2, 28, 29, que el pueblo de Dios, la verdadera circuncisión es la del corazón. El verdadero judío es el que tiene la verdadera circuncisión. Filipenses 3, una epístola donde Pablo también se enfrenta de nuevo a los mismos judaizantes. Aquí Pablo escribe un poquito más duro contra ellos, ¿no? Y les dice, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la iglesia, le está escribiendo a macedonios, o sea, a griegos, porque nosotros, la iglesia, somos la circuncisión. Pero tú lees la Biblia siempre cuando dicen los de la circuncisión, se refiere a los judíos. Pero acá le está diciendo a los gentiles, nosotros somos la circuncisión. Eso es una cachetada para los judíos. Los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. ¿Amén? Porque no tenemos confianza en las obras, eso significa. Y después dice algo más duro, dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los malos obreros. ¿Y por qué dice eso? Porque justamente estos judaizantes, así como sus antepasados, los fariseos, ¿cómo le decían a los gentiles? Los perros, los perrillos, ¿no? Entonces, es como si, digamos que Pablo les está regresando el adjetivo, ¿no? Así que ellos no le decían perros a la iglesia o a cualquier gentil. Ahora él les dice, guárdense de los perros, o sea, guárdense de los judíos. Esos versículos a veces no se predican porque creen que Pablo va a sonar muy ofensivo. Pero no trates de defender a Pablo, pues, porque al final Dios es el que está inspirando su palabra, ¿no? Así es como está escrito. Y no debemos negar lo que estaba hablando ahí. Es muy importante que nos guardemos de los falsos profetas actualmente también, ¿no? Aquellos que te quieren invitar a judaizar, ¿no? Como hablamos la semana pasada, que es una pena que incluso en nuestra ciudad y en Latinoamérica podamos ver este tipo de falsos maestros, ¿no? Judaizantes, que todavía idolatran las formas del Estado israelí o idolatran a los rabinos que escriben en el Talmud. No sé si alguno de ustedes ha leído el Talmud. El Talmud ni siquiera es serio, o sea, no dice, bueno, creemos que Jesús es un falso profeta o fue un profeta. Mira, hasta el Islam es más amable con Jesús. En serio, el Talmud insulta a Jesús cosas que si yo las digo acá, sería una blasfemia del púlpito. No las puedo ni repetir. En serio. Insultan a Jesús, insultan a sus padres. Es como si fuera, ¿sabes qué parecen los judíos del Talmud? Que fueran de un barrio que cuando nace un niño comienzan a hablar a las espaldas, mire ese niño cómo nació. No, así de horrible. Sí. No solo le quitan su deidad, hablan de Jesús como si fuera un tal por cual. Y no puede ser que muchos supuestos evangélicos crean que la palabra de los rabinos es autoridad. Hay rabinos educados, pero los escritos del Talmud no hay forma de cambiarlos, ahí están. Y hay rabinos que son bien talmúdicos, o sea, bien pegados a su letra, y tú puedes pon en YouTube un rabino hablando de Jesús y te vas a asquear, en serio. Porque tú eres cristiano y vas a decir, ¿qué está hablando este? Te vas a enojar todavía.
¿Cómo es posible que haya pastores en esta ciudad que digan, ay, el rabino tiene mucha sabiduría? Es como si simplemente el judaísmo talmúdico actual fuera una especie de cristianismo, pero sin Mesías. No, ellos son igual que nosotros, solo que todavía no reconocen al Señor. No, ellos son una partida de blasfemos. Apunta a eso, partida de blasfemos. Eso es el judaísmo talmúdico. Yo conozco hermanos judíos, amigos judíos, pero que no son así desde extremis. Pero los talmúdicos son así. También da pena que muchos no toman en serio esta diferencia entre Israel y la iglesia y se van a Jerusalén, a la tierra santa, ¿no? Y apoyan a como de lugar, ¿no?, el expansionismo israelí, y a los palestinos los tienen a todos como terroristas. No todos son así, ¿no? Apoyan el bombardeo del Estado de Israel a Irán. ¿Sabes cuántos cristianos hay en Irán? Han estado expuestos a esas bombas 300,000 cristianos y no dicen nada. ¿Queremos que los destruyan a los iraníes? ¿No? Nosotros no estamos de acuerdo con el Islam. Para mí es la religión del terror, ¿ya? Así de fácil, de frente nomás. Pero los civiles no tienen la culpa de sus guerras religiosas. Entonces, ese problema es que cuando uno se empapa de esta idea que idolatra al Estado israelí por no entender lo que dice la Biblia realmente, quién es el pueblo de Dios, terminan ya no como algunos hermanos sinceros que tienen una postura que no estamos de acuerdo, que se llama dispensacionalismo, no solamente diciendo, hay un plan para la nación de Israel, hasta ahí queda, está bien, bueno, es su postura, no estamos de acuerdo. No, hay un plan para el Estado israelí, dicen. Y es la niña de los ojos. Vi un pastor gringo hace poco que de una iglesia de nuestra ciudad, que subió un video sinvergüenzamente diciendo que todas las naciones estamos bajo el diablo y Dios cuida al Estado de Israel. Todos estamos endemoniados entonces, pues, ¿no? O sea, hasta eso han llegado. Hasta eso han llegado. Y eso eso ya es idolatría. Luego hay iglesias que se van a hacer misiones. ¿Tú puedes hacer misiones en Israel? ¿Has visto videos de gente que va a hacer misiones? Ya. ¿Qué vas a ver? Cristianos paseándose por los lugares turísticos, que debe ser bonito. A mí me gustaría irme a la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? O sea, no está mal la cultura, ¿no? Está bonito, se pasean, ¿no? Se van a los muros de los lamentos y están así. A ver, párate pues y di Cristo vive siquiera. Párate ahí y di eso, a ver. Viene un rabino y te mete un cachetadón que te voltea la cara como el exorcista. En serio, son agresivos. Busca en YouTube. Estamos en la era del internet. Busca en YouTube. ¿Qué pasa cuando tú te vas a hablar al muro de los lamentos y te pones a predicar el evangelio? Te patean, ¡pah!, te echan agua. Y eso que te matarían si no fuera porque ahora hay tantas cámaras. Los judíos son extremis, ¿eh? Los que están ahí son extremis. Los que están más acá en la ciudad es otra cosa. Ya ni siquiera es el pueblo de Dios. Es como si fuera Nueva York, hay gays, lesbianas, playas nudistas. O sea, en Tel Aviv, por ejemplo, ya. O sea, eso, yo creo que ellos tienen más esperanza de escuchar a Cristo que los fanáticos que están en el muro de los lamentos, en serio. Entonces, que nos quede claro, hermanos, Israel, el Estado, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Amén. Fue un Estado creado en 1948, por un lado, con una cosmovisión mundana como nuestro país, ¿no?, secular, y por otro lado, con un fanatismo religioso que parte de este librito que les he repetido, que se llama el Talmud, que es la interpretación de la Torá, y de la Mishnah, o sea, de la Torá, los profetas, de todo el Antiguo Testamento, de los rabinos, la interpretación de los rabinos, en la cual el Mesías todavía no llega. El Mesías ha de venir, dice, para que ellos conquisten el mundo y todos seamos sus esclavos. Así dice. Búscalo en YouTube también. Pues que está todo, pues, o sea, ahora ya, ¿no? Ahora hay oportunidad de que yo les diga algo y que se documenten. Búscate un Talmud, bájate un Talmud del internet, léelo. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos que ni se han leído eso y están diciendo, el Estado de Israel es el pueblo de Dios? Salen a hablar así como nosotros en un video y acá traes una banderita del Estado israelí. Esa banderita no es Israel, es del Estado israelí de 1948. Estás promoviendo símbolos nacionales. Mejor di que eres hincha del país, ¿no? De la selección de Israel, no sé. Bueno, volviendo. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo esto que se ve muy oscuro y triste, aún así Dios tiene su pueblo escogido dentro de los más radicales judíos y dentro de los que ni siquiera conocen a Dios en otras ciudades del Estado de Israel. Porque Dios tiene sus elegidos. Amén.
necesitan a Cristo. Mira, el cristianismo en Israel ahorita es el 0,30%. Y ahí está incluido mormones, testigos de Jehová, Dios de madres, católicos. O sea, no es que los cristianos de sana doctrina o cristianos trinitarios, ¿no? Somos la minoría. Somos la minoría. Y hay que ser bien valiente para ser un verdadero misionero ahí, ¿ah? Por eso te digo, no, es fácil que hagamos un grupo y nos vamos de tour. Eso no es ser valiente, ¿no? Me voy a tomar mis fotitos, estamos en el muro de lamentos, viva Jesús, saco mi cartel, así, y luego pum, lo guardo. Es facilito eso. Es facilito, da risa, pero es facilito. Pero si tú te vas y realmente vamos a repartir volantes hablando de Jesús, incluso podemos hacer volantes en hebreo, nos va a caer un cachetadón. Que los derechos humanos, ahí no importa nada, te cae, tú eres mujer, ¿no? No, que las mujeres, calla, plum, te cae. Porque estás faltándole respeto al muro de los lamentos, dicen. O sea, ellos se justifican. ¿No? Es así, es peligroso, es bien peligroso estar ahí. Hay que ser bien valiente para ir a hacer misiones a Jerusalén mismo. Bien valiente hay que ser. Por eso cuando tú veas videos, misión en Israel, vas a ver. Y se ven luego en las calles pasando volantes. Pero ándate a la zona del muro de los lamentos, pues no a los seculares, ándate a los religiosos y predícales. Es como enfrentarte a los fariseos del siglo I. Ellos no te van a perdonar. Así de fanáticos siguen siendo, a pesar que han pasado 2000 años. Entonces, el Estado de Israel no tiene nada que ver, pero Dios no ha rechazado en el siglo I que los judíos individualmente, si conocen a Cristo, si se arrepienten y creen en Jesús como Salvador, sean salvos. Amén. Como todas las personas de la tierra. Ahora, en este pacto donde los judíos estaban a través de los sacrificios que hacían creyendo en el Mesías que habría de venir, este pacto se cumple en Cristo. Cuando Cristo viene, se cumple en Él. El pacto con Dios. Ya no hay más pacto con Dios, no hay pueblo de Dios, niña de los ojos, como te repito, si no fue fuera de Cristo. Y ahora sí se permite que entremos nosotros, los gentiles. Este es un pueblo hecho de los dos. Entonces, vamos a ver esto, que, a ver, acá está. Pablo dice, empieza su testimonio diciendo, yo también soy israelita, dice, ¿no? Su salvación, la salvación de Pablo y de la primera iglesia, incluso de la iglesia de Jerusalén, evidencia de que Pablo ha empezado con el pueblo étnico, que el Señor ha empezado con el pueblo étnico a través de estos apóstoles y que no ha desechado a Israel. Por eso ese pueblo étnico está siendo salvado también. Así que los romanos no deben desechar a Israel. Es más, esa iglesia de Jerusalén es la principal, la que donde se hicieron los primeros concilios y todo. Y ahí estamos bien, ¿no? Ahora, el Señor sabe que en todas las ciudades del mundo hay un remanente escogido por gracia, ¿no? Dios siempre preserva un resto y ese resto no lo preserva por sus obras, lo preserva por gracia, por un favor inmerecido. Así como lo hizo en Israel, lo va a hacer acá en Trujillo, lo va a hacer en Chiclayo, en Hong Kong, en África, en donde quiera que el Señor tiene humanos, porque Él salva a todos los tipos de personas. Ahora, muchos interpretan estos textos de Romanos 11 como algo futuro y dicen, es que va a haber un avivamiento futuro, va a haber un avivamiento donde se va a salvar todo Israel, porque acá dice todo Israel será salvo al final, ¿no? No está hablando eso porque ya vimos antes que dice claramente que si bien él puede predicar el evangelio, quizás es para que se salven algunos puedan ser salvos, ¿no? Algunos de los judíos puedan ser salvos. No dice todos y cada uno de los judíos de mi generación van a ser salvos. No. Tampoco dice todos y cada uno de los judíos de una generación dentro de 2000 años van a ser salvos. No. De todas formas, Dios tiene sus elegidos y si la iglesia predica el evangelio abundantemente, va a haber abundantes personas israelíes, ¿no? De incluso judíos, o sea, los que profesan el judaísmo, que van a ser salvos, ¿o no? Amén. La iglesia tiene que predicar abundantemente para cegar abundantemente. Pero eso no significa que Dios tiene un plan para la nación de Israel. Lo que vamos a ver es, como vimos también en el sermón pasado, es que lo que va a pasar es, supongamos, a ver, vamos a partir, este ejercicio lo hice hace 2 semanas, 3 semanas, y lo escribí en mi Facebook, por ahí creo. ¿Qué pasaría si se salvara todas las personas que viven en el Estado de Israel?
tanto los que viven una vida fuera de Dios, ¿no? Haciendo cosas locas, como si fuera un occidental normal, o los judíos más intransigentes. ¿Cuántos se salvarían? Ya, supongamos, todos dicen, ya, todos. Una población de 10 millones de personas, los 10 millones, así. Así como cuando Dios salvó Nínive, así, toditos. ¿Qué pasaría? Entonces ahí comienza el plan para Israel. No. Se convierten automáticamente en cristianos israelíes. Porque ya no puede ser judío. Eso no existe, eso de judío mesiánico que paro viendo. Hace años veo esa tontería. Miren, ¿qué es ser judío? Judío no es ser solo de la etnia, es practicar el judaísmo. Porque ellos son del Estado de Israel. Eres un ciudadano israelí. O estás en la parte pagana, donde vives en las playas nudistas y haces lo que quieres, en las discotecas, como ahí, como acá, ¿no? Como Nueva York. O eres una persona bien religiosa que se sujeta al Talmud, ¿no? Ya a tus sacerdotes, ahí, a tus jefes religiosos. Si Dios los salva a todos, ellos dejan de ser automáticamente judíos, porque ellos no van a practicar el judaísmo y se convierten en cristianos israelíes. Por tanto, es la iglesia la que triunfa, la gloria de Cristo la que triunfa en ese país. En el siglo XII, desde el siglo XI al siglo XIII, ahí había una cosa que se llamaba el Imperio de Jerusalén. Y era cristiano, todos eran cristianos. Lamentablemente, por el contexto de la historia, ese imperio se tuvo que hacer conquistando la zona, pues en ese tiempo todas las naciones se fundaban así, ¿no? Te conquisto y pongo mi religión. Entonces conquistó Tierra Santa, rescataron Tierra Santa y pusieron el catolicismo. Se llamó el Imperio de Jerusalén. Cuando ya los católicos dejaron, volvieron todos la mezcla de religiones que hay ahí, ¿no? Hasta ahorita, hasta que luego se convirtió parte del Imperio Otomano ya. Pero nosotros debemos entender entonces que si se convirtiera toda la nación de Israel, supongamos, y eso afectara a sus políticas, o sea, porque imagínate, ¿no? Si el presidente y todos los congresistas ya son ahora cristianos, cosa que sería un milagro en este planeta, una cosa que nos quedaríamos admiradísimos, ¿no? Entonces no pueden decir, ahí están los 144,000 seguro. No. Ellos lo que harían es cambiar sus leyes malas, derogarían leyes buenas y harían un país más cercano a lo que es la ley de Dios nada más, ¿no? Harían la nación que tanto anhelamos todos los que nos gusta leer la Biblia para entender cuál es el sistema político-económico que el Señor pondría en una nación, ¿no? Eso harían. O sea, máximo se volverían en un Estado de Israel más bíblico, algo así, como un país puritano, ahí está. Pero no seguiría este mismo sistema que tienen ahorita. Bien, ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Los gentiles en ese tiempo, por la dureza de Israel, por el rechazo del Mesías, por la traición de Israel, como dice, los lleva a los celos, ¿no? Y permite que sean salvos los gentiles. Comenzamos nosotros a ingresar en el pacto también, ¿no? O sea, la caída de Israel no es un fracaso en el plan de Dios. Todo ya estaba predeterminado, ¿no? Es un medio para la expansión del evangelio. La caída del pueblo israelí del siglo I, ¿no? Como dice el verso 11, la salvación ha venido de los gentiles. ¿Por qué? Porque la incredulidad, pues, de Israel abrió paso a esto, ¿no? A los gentiles. Entonces, este olivo y sus ramas, en el olivo es como un tronco que tiene sus ramas. Las ramas son, en ese tiempo, siglo I, los judíos, ¿no? Las ramas naturales, quienes tenían el pacto de los profetas y no hicieron nada. Y por otro lado están los gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos, todos los demás países, insertados en el mismo olivo. ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es la raíz? Es Cristo, el pacto en Cristo. Amén. Entonces no es que algunos dicen, por ejemplo, pero a veces me asusta porque se supone que me está hablando un peruano y en su supuesto debate dice, pero ustedes los gentiles fueron insertados en Israel. Tú no eres gentil, vives en el cerro, no sé qué, y ustedes dicen. ¿Tú qué eres? ¿Qué? ¿Judío se cree? No es así, ¿no? El pacto con Dios, Cristo Jesús, el pacto con Dios que se consume en Cristo es el olivo. Aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio es insertado. No te burles de los judíos en el sentido de que pienses que ya están descartados, porque si él, así como en el siglo I descartó a los judíos, a ti también te puede descartar por burlón.
Puede que tú no seas salvo y solo eres un religioso, ¿no? Y nunca naciste de nuevo. Ay, eso pasa. No debemos caer a burlarnos de los individuos. Tú puedes ser crítico, por ejemplo, de la agenda del Estado de Israel. Son gente expansionista, ¿no? También somos críticos de las abominaciones que escriben en su religión talmúdica. Pero la gente necesita al Señor. La gente, los individuos necesitan al Señor. Y sería bueno que sí haya verdaderos cristianos que evangelicen a los judíos. Tienes que prepararte mucho para evangelizar a un judío religioso talmúdico, ¿eh? Es bastante, porque saben bastante. Entonces, no hay dos pueblos distintos con dos planes distintos, como nos enseña la postura dispensacionalista. Por si acaso, los que no conocen esto, la postura dispensacionalista es la postura de que de repente algunos de ustedes han escuchado, que creen un rapto secreto. Han escuchado el rapto secreto, ¿no? Ya que desapareces un día, tu ropa queda planchada. Ya, ese rapto secreto pretribulacional, ese es dispensacionalismo. También creen que hay un plan. Acá viene la distorsión. Los dispensacionalistas serios creen que hay un plan para la nación, pero no hablan del Estado, porque ellos creen eso antes de que exista el Estado. O sea, el Estado, cuando el dispensacionalismo clásico y sus proponentes comenzaron a escribir esto o a pensar esto, no existía el Estado israelí, ¿no? Fue en 1830 y el Estado israelí se creó en 1948. Pero a partir de 1948 comenzó toda esa vorágine de sionismo. Sionismo se llama. Comenzaron así a idolatrar a ese Estado, a crear historias ficticias de guerras, que Dios los ayudó en medio de una guerra y cosas así. Entonces, Dios puede injertar de nuevo a los judíos étnicos si se arrepienten en el Evangelio y creen en Jesús, ¿no? Y hay que orar por eso. Hay que orar entonces por la paz en Jerusalén, sí, pero no porque queremos que su religión falsa esté en paz, porque ellos mismos provocan sus guerras, ¿no? Sino para que algún día Cristo conquiste tanto a palestinos, porque también el Islam es falso, con los judíos, y los traiga al Dios verdadero, al Dios trino. Entonces, Dios puede injertar a los judíos étnicos y a los gentiles también, ¿no? Entonces, la salvación de todo Israel no es un evento escatológico, o sea, del fin del mundo, separado de todo el otro plan que tiene Dios, sino que también se podría interpretar en la historia como que la conversión progresiva de todos los judíos o de todos aquellos que siguen la religión judía hasta el último día, el último elegido, todos serán salvos, porque Dios no va a retroceder en su afán de salvar también a los que están en este país o a los que siguen esta religión, ¿no? Así como tampoco no va a descansar en salvar a los que están en las demás religiones falsas. El Evangelio es lo que les va a dar vida y nos envía a nosotros hacia ellos. Ahora tú dirás, pastor, pero he dicho que es bien difícil, o sea, predicarle a los judíos, ¿no? Claro, porque en el siglo I era difícil, ¿no? Así como ahora no te pueden crucificar, pero sí te pueden apedrear, te pueden abofetear. Y como dijo Jesús, nos va a enviar hacia los lobos. Y tenemos que ir. No seas cobarde. Si el Señor te manda a los lobos, pues vamos a los lobos. Amén. Ora bastante para que no le temas a las personas difíciles que viven en tu propia ciudad, porque son los lobos. Hay gente muy religiosa que hasta se pone violenta. Ora por ellos, ¿no? Ora por ellos para que tengas la oportunidad de llegar a esas personas. Bueno, para terminar, entonces, el olivo del pacto nos muestra que el plan de Dios nunca ha sido dividido en un pueblo étnico con promesas físicas terrenales y un pueblo espiritual con promesas espirituales. No. En Josué capítulo 45 nomás ya podemos ver que todo se cumplió. Todo lo que el Señor les prometió a ellos terrenalmente ya se cumplió. Y ahora no le debe nada incluso para que Dios les deba algo, si partiendo del absurdo y de la mentira de que les debe, tendría que ser el mismo Israel de hace 2000 años y este ya no es. No es. Y si existiera el Israel de hace 2000 años aún, no le debería nada porque ya se los dio. O sea, iguales. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros los gentiles? Debemos ser humildes. Porque, o sea, estudiando más la Biblia vas a encontrar que Israel ha hecho muchas cosas, es bastante traidor, el Israel del siglo I, ¿no? Por eso en Apocalipsis le llaman el falso profeta. El mismo Dios se encargó de permitir que el general Tito los destruya, ¿no? En la gran tribulación. Pero eso no debe hacer que nosotros caigamos en lo que pasó en el siglo I, de decir, ahí está, pues por traidores, jajajaja. ¿Y nosotros no éramos traidores también?
sino que a ellos les cayó fuerte porque ellos eran los que tenían la responsabilidad en ese tiempo, ¿no? Eso era lo que pasaba. Sin embargo, ahora hay gracia para ellos también, aunque sea difícil entrar a ese país, ¿no? Entonces, nosotros somos, junto con ellos, junto con cualquier persona de cualquier nación que venga a Cristo, somos coherederos de esa gracia y debemos llevarla a todos los confines del mundo. Para estos judíos que podemos conocer, hay esperanza. Dios los llama, a pesar de que los rechazan, Dios los sigue llamando, ¿no? Y sigue Apocalipsis 22 diciéndoles, y aquel que venga, que tome gratis del agua de vida eterna, ¿no? Aquel que venga, que tome gratis del agua de vida eterna. Incluso a los judíos o a los musulmanes, a pesar de todas las blasfemias, porque de repente no te acuerdas, pero muchas veces hemos blasfemado de otra manera, ¿no? Nosotros no tenemos, los gentiles, nada de qué jactarnos. No somos mejores que ellos. Todos éramos humanos caídos, muertos espiritualmente, como dice Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma de que nos jactemos. Tengo que siempre explicar estas cosas porque tampoco puedo dejar de explicar todo lo terrible que ha sido Israel del siglo I, ¿no? Y cómo Apocalipsis le llama hasta Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad. ¿Y cómo sabes qué es Jerusalén? En el 11:8 dice, porque ahí es la ciudad donde crucificaron al Señor. ¿Dónde lo crucificaron? Si estudiamos Apocalipsis, es la historia también de la gran tribulación, pues, de la retribución de Dios a quienes se supone que eran los trabajadores de la viña. El padre de familia mandó a su hijo, ¿y qué hicieron con el hijo en la parábola? Lo mataron, ¿ves? Eso fue una profecía de lo que iba a pasar, pues. Él mandó a su hijo a los mismos israelitas y no lo recibieron, y lo mataron. A lo suyo vino y no lo recibieron. Bueno, vamos a terminar en oración. Que el Señor nos ayude, pues, a ser embajadores de su palabra, que el Señor nos ayude a tener misericordia. Generalmente a mí no me gusta ocultar información, por eso si tengo que ser duro con todo lo que dice la Biblia acerca de los que traicionaron al Mesías, lo voy a hacer porque justo este es el texto que me toca y se tiene que predicar lo que dice el texto, ¿no? Y tengo que llevarte las concordancias del texto. No te lo voy a ocultar, pero al final hay una aplicación y es, ¿no soy yo más traidor que un judío? ¿No he hecho yo cosas peores que los judíos del siglo I? ¿No en tu corazón cuántas veces has rechazado y has hasta tú también colgado a Cristo? Tú también lo colgaste a Cristo del madero, acuérdate. Pero el Señor, sin embargo, como dice Romanos 5:8, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar en oración. Padre Santo, danos ojos para ver tu olivo, un pueblo unido por tu sangre, que no haya orgullo gentil y el nacionalismo judío, que nada de esto nos engañe. Mantengámonos fieles a tu pacto, Señor. Mantengámonos fieles en Cristo. Cuida nuestros corazones de caer en la idolatría, Señor, pero también cuídanos de caer en la burla o en creer que algo hemos ganado cuando no somos nada. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, aún de tus enemigos y así también de mis enemigos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como tú y a tener ese corazón pastoral, el corazón de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo te oramos. Amén.